Generalmente nosotros valoramos adecuadamente a esos pacientes que tienen enfermedad en los riñones para determinar cuál es el mejor tratamiento de ellos. Sabemos que el trasplante es sin duda la mejor opción y la mayoría de los pacientes pueden ser trasplantados independientemente de su edad y de su enfermedad. Un diabético, un hipertenso o un paciente que tenga enfermedad renal por culpa de sus defensas puede ser trasplantado sin ningún problema. Aunque tenemos que determinar si tiene ese paciente algunas contraindicaciones para este tipo de terapia, como puede ser una infección activa en estos momentos o que tenga cáncer. Pero esos pacientes son muy pocos y en este tipo de personas nosotros buscamos otras alternativas. Pero sin duda el trasplante es hoy en día la mejor opción para los pacientes que tienen insuficiencia renal y más del 95% de los casos pueden ser trasplantados. El paciente que recibe un trasplante renal le permite, número uno, tener una sobrevida muy similar al grupo de edad equivalente al enfermo y, como mencioné con anterioridad, una calidad de vida excelente. Esto es, el enfermo puede regresar a tener sus planes de vida, puede estudiar una profesión, puede tener cualquier tipo de trabajo, puede, en el caso de las mujeres en edad fértil, tener hijos, esto es, embarazarse e insisto, tener una calidad de vida excelente. Cuando un paciente con enfermedad en los riñones llega con nosotros, lo primero que hacemos es determinar el grado de afección. Si el paciente ya se encuentra en insuficiencia renal crónica, le exponemos todas las posibilidades para tratarlo y generalmente nos abocamos un poco más al trasplante porque, como ya lo hemos mencionado anteriormente, es la mejor alternativa que este paciente tiene. Al valorar su condición física, determinamos si tiene o no la capacidad de soportar una cirugía, aunque la mayoría de pacientes, insisto, pueden ser trasplantados sin ningún riesgo. Una vez establecido que el trasplante es la mejor opción para determinado enfermo, el proceso es el siguiente. Primero, una serie de estudios para definir nuevamente la condición del enfermo y de su donador. A esto se le llama un protocolo de trasplante. La segunda etapa es ejecutar como tal la cirugía de trasplante. La tercera es el seguimiento y los cuidados que el paciente tiene que tener a largo plazo. En la valoración inicial del protocolo, nosotros tratamos de determinar qué causó la enfermedad de los riñones y si el paciente tiene algunos riesgos que puedan ser prevenibles durante el trasplante. Por ejemplo, si el paciente está muy elevado de su presión, está muy anémico o está muy descompensado de sus electrolitos, sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio, fósforo, etc., tratar de estabilizarlo para que llegue en mejores condiciones al trasplante. También tratamos de descartar algunos padecimientos que puedan ser alguna complicación para el trasplante o que puedan complicar un trasplante. Por ejemplo, una enfermedad activa o algún tipo de cáncer. Y en el donador, nosotros lo que buscamos es que el paciente esté sano. Generalmente, un paciente que dona tiene que estar por definición sano para poder tener una sobrevida normal y no tener ningún tipo de complicación. Una vez finalizada esta evaluación inicial de protocolo de trasplante, estos estudios son supervisados por un comité interno de trasplantes, esto es, un grupo de médicos adicionales que revisa que cada una de las normativas esté correcta y que no existan problemas entre el donador y el receptor. Se dictamina si este caso es apto para trasplante y por lo tanto se puede entonces programar la cirugía. Al tener la cirugía programada, se efectúa el proceso de trasplante en el cual el paciente permanece algunos días hospitalizado y posteriormente, después de 5 días, el paciente puede continuar su tratamiento en casa. Es importante mencionar que este proceso dura entre 3 y 30 días, desde que el paciente llega con nosotros para realizar las evaluaciones iniciales hasta que es trasplantado. La velocidad en donde, como se ejerce esta evaluación, muchas veces depende del enfermo como tal. Nosotros tenemos toda la infraestructura y la capacidad para hacer las evaluaciones y la programación de la cirugía lo antes posible. Los invitamos a seguir toda esta información en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse y tendrán mucha información.